Buenos días con todos, sean bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro estudio. Hoy vamos a empezar un nuevo tema, guiándonos unos a otros el liderazgo en la iglesia. Para este estudio vamos a dividirlo en 6 subtemas. Primero, ¿es mala la autoridad? Segundo, Dios el pastor de su pueblo. Tercero, los ancianos, los ministros de la palabra y los pastores de la iglesia. Cuarto, encuentra a los hombres adecuados, las cualificaciones de los ancianos. Quinto, los diáconos, los siervos de la iglesia. Y sexto, tu responsabilidad en la iglesia. Para iniciar, vamos a ver el primer tema, ¿es mala la autoridad? Muchas personas en nuestra cultura sospechan mucho de la autoridad. Al fin y al cabo, puede usarse para oprimir, para abusar y para denigrar a las personas. El hecho de que la autoridad sea abusada tan a menudo ha llevado a algunas personas a considerar la propia autoridad como algo inherentemente malo. Pero como veremos en la Escritura, en este estudio, la autoridad misma es un buen don de Dios que refleja su gobierno sobre nosotros. Oremos para comenzar. Te damos gracias, Padre, porque nos permites escuchar tu palabra en este tu día santo, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea hablando a través de mí y llevando, Dios, tu palabra a cada uno de nuestros corazones para poder atesorarla, Señor, y poder ponerla en práctica. Te pedimos, Dios, que abras nuestro entendimiento, que ilumines, Dios, nuestras mentes para comprender tu verdad, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La idea principal del estudio de hoy es que la autoridad es un buen don de Dios que refleja su gobierno sobre nosotros. En Daniel capítulo 4, Dios envía a Nabucodonosor, rey de Babilonia, al desierto. Dios le arroja desde un lugar alto y le hace vivir como una bestia salvaje, para que supiera quién manda verdaderamente en el universo. Esto es lo que Nabucodonosor dice al final de este periodo. Vamos al libro de Daniel, capítulo 4, versículos del 34 al 35. Daniel 4, del 34 al 35. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En este pasaje Nabucodonosor dice que el reino y el dominio de Dios son eternos y que su gobierno se extiende sobre todos los habitantes del cielo y de la tierra. Nabucodonosor dice que Dios hace lo que le place con los habitantes de su tierra y nadie puede obstaculizar sus planes o cuestionar su justicia. En otras palabras, Dios ejerce una plena soberanía y autoridad sobre los seres humanos. El corazón de un cristiano debería alegrarse, humillarse y ofrecer adoración al contemplar la soberanía incomparable de Dios sobre todas las cosas. Pero muy a menudo el orgullo brota de nosotros y pensamos, esto no es justo. Pero rebelarnos en nuestros corazones contra el gobierno de Dios es la esencia misma del pecado. Así que debemos cultivar una reverencia, un temor y una humildad apropiada ante Dios.
regocijarnos porque Él es el Rey de todos y nosotros somos sus súbditos. En Génesis capítulo 1 leemos acerca de cómo Dios creó el universo entero, incluyendo la tierra y la humanidad. Y esto es lo que dijo cuando creó a los seres humanos. Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 28. Génesis 1 del 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre ha sido creado a la imagen de Dios, versículo 26. Que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios significa que debe ejercer dominio sobre la creación, administrando adecuadamente sus recursos y reflejando el gobierno de Dios sobre ella, versículos 26 y 28. Así, en el versículo 28, Dios le dice al primer hombre y a la primera mujer que fructifiquen y se multipliquen para llenar la tierra y sojuzgarla. De este pasaje aprendemos que Dios ha delegado autoridad sobre la creación a todos los seres humanos. Además, aprendemos que ejercer autoridad sobre la creación es parte de lo que significa ser humano. Dado que todos hemos sido hechos a la imagen de Dios, todos hemos de ejercer autoridad sobre la creación de un modo justo. En varios lugares diferentes de la Escritura, Dios da tipos especiales de autoridad a grupos específicos de personas. Vamos a Romanos 13, versículos del 1 al 7. Romanos 13, del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Romanos 13, del 1 al 7, habla de la autoridad que Dios concede al gobierno. Él concede esta autoridad con el propósito de premiar a quienes hacen el bien y castigar a los que hacen el mal, a fin de promover el bien a la sociedad. También otorga la autoridad para cobrar impuestos. Por lo tanto, en respuesta debemos honrar, someternos, obedecer y pagar impuestos a nuestras autoridades gobernantes. Vamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Efesios 6, del 1 al 4.
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En Efesios 6 habla de la autoridad que Dios ha dado a los padres sobre sus hijos. Él concede autoridad para enseñar, para formar y para disciplinar a sus hijos, para enseñarles a vivir según la voluntad de Dios. Los niños que están bajo esta autoridad deben responder sometiéndose y obedeciendo a sus padres. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 7 y 17. Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 17. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En Hebreos 13 habla de la autoridad que Dios ha dado a los líderes de la iglesia. Esta autoridad tiene el propósito de enseñar la palabra de Dios, guiar a la iglesia y ser un ejemplo de una manera piadosa de vivir, para que la iglesia crezca hacia la madurez de Cristo. En respuesta, los miembros de la iglesia deben someterse a sus líderes e imitar su forma de vida en la medida en que los líderes de las iglesias siguen a Cristo. El rey David tenía más experiencia con la autoridad que la mayoría de la gente en la Biblia. Sabía las cosas buenas que venían cuando la autoridad era usada sabiamente, y sabía por triste experiencia lo que sucedía cuando la gente abusa de la autoridad, porque él mismo lo hizo. Debería de llamar nuestra atención entonces que las últimas palabras de David que se registran para nosotros en 2 de Samuel 23 son acerca de la autoridad. 2 de Samuel capítulo 23, versículos de 1 al 4. Segunda de Samuel 23, del 1 al 4. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. La justicia y el temor de Dios es lo que caracteriza el ejercicio de la autoridad que David describe en el versículo 3. Para que cualquier persona ejerza bien la autoridad, debemos reconocer que estamos bajo la autoridad de Dios. Si reconocemos que estamos bajo la autoridad de Dios, nos sometemos a su voluntad. Haremos todo lo posible para ejercer la autoridad con justicia y para el bien de otros, así como Dios lo hace con nosotros. Reconocemos que nuestra voluntad no es absoluta, solo la de Dios lo es. Si no ejercemos la autoridad en el temor de Dios, seremos tentados a gobernar sobre otros con dureza, a abusar de la autoridad para nuestro propio beneficio, hiriendo a los demás y aprovecharnos de los que están debajo de nosotros, en lugar de utilizar nuestra autoridad para bendecirnos. Según David,
Cuando alguien gobierna con justicia sobre los hombres, el efecto es como el sol que brilla cada vez con más intensidad hasta que llega el mediodía, y como la lluvia que empapa la tierra. Estas imágenes hablan de la autoridad piadosa como algo que trae vida, vitalidad y crecimiento a los que están debajo de ella. A la luz de todos estos pasajes, ¿cómo responderías a alguien que piensa que la autoridad misma es algo malo? Una respuesta apropiada sería algo así: por supuesto que la autoridad se puede abusar, y cuando es el caso, es una cosa horrible. Dios condena claramente esto en su palabra. Sin embargo, el uso correcto de la autoridad refleja el carácter de Dios mismo. Él es el Señor y gobierna todo sobre nuestro universo. Y Él nos creó a su imagen para ejercer autoridad sobre la creación. Además, da tipos específicos de autoridad al gobierno, a los padres, a los jefes y a los líderes de las iglesias. Esta autoridad tiene la intención de bendecir, proteger, ayudar y edificar a otros, y debe ejercerse en el temor de Dios y en sumisión a su voluntad. Oremos. Gracias, Señor, porque hemos podido aprender que tú gobiernas sobre toda la creación y que estamos bajo tu autoridad, Padre, pero que también has delegado autoridades sobre nosotros, y algunos de nosotros nos has puesto como autoridad, Señor. Te pido que cada uno pueda someterse a su autoridad como tú mandas, Padre, y que aquellos que tienen autoridad sobre otro tengan temor de ti y que ejerzan esa autoridad siempre bajo tu voluntad, bajo tu dirección, Padre, no abusando de ella, sino más bien usándola para bendecir a tu pueblo, Padre. Te pedimos por toda esta iglesia, Señor, por las autoridades de esta iglesia, que sepan gobernar según tu voluntad, según tu corazón, Señor. Y te pedimos, Dios, que la iglesia sepa sujetarse a las autoridades para poder así estar bajo tu voluntad, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.